¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde ha habido datos duros, sin duda, sobre lo que es el curso de la economía argentina. Datos que de todos modos tienen que ver con lo que fue el cierre del año 2018. Evidentemente aquí hay un rezago, ¿no?, de un trimestre aproximadamente. Cuando uno trata de analizar las cifras oficiales que publicó, por ejemplo, esta semana el INDEC. Y bueno, está claro que no se esperaba otra cosa, ¿no? Inclusive le diría más, desde el punto de vista de lo que fueron los indicadores de desempleo, sobre todo algunos analistas esperaban 2 dígitos, esto no se dio, pero bueno, está claro que el panorama laboral en Argentina está, ciertamente muy débil. Compartimos los números en principio de lo que tiene que ver con el desempleo a nivel país, ¿no? Esto es lo que informó el INDEC en la tarde del jueves. 9.1% al cierre del año 2018, esto compara contra un 7,2% en el cierre del año 2017, ¿no?, que es como habitualmente se comparan estas cifras para evitar cuestiones que tienen que ver con la estacionalidad de la economía. 9% daba la lectura del tercer trimestre del 2018, esto es el trimestre inmediatamente anterior. Bueno, ¿qué significa esto en materia de puestos de trabajo? Y cuando uno pasa a mirar ya no el índice de desempleo, que tiene esa cuestión vinculada con el tratamiento de las estadísticas, que supone que, recuerde, la tasa de desempleo se mide en términos de la población económicamente activa. Entonces, para mirar cuántos puestos de trabajo ha de alguna manera perdido la economía argentina en el último año, hay que mirar la tasa de empleo. Y ahí lo que aparece básicamente es una pérdida de aproximadamente 350.000 puestos de trabajo. Cuando uno mira los datos de Mar del Plata, bueno, los números siguen siendo también complejos, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es la realidad laboral aquí en el municipio de General Pueyrredón. Otra vez al tope de las estadísticas nacionales de desempleo, compartiendo esta situación con el Gran Rosario, 12,8% el dato que informó el INDEC el jueves, contra un 9,3% en el cierre del año 2017. Es decir, aquí hay un ascenso importante, ¿no?, de la tasa de desempleo de 3,5 puntos. Y otra vez, cuando uno mira la tasa de empleo, que cayó 1,6 puntos porcentuales, ¿no?, de punta a punta del año 2018, uno está ahí haciendo cuentas rápidas, ¿no?, sobre una población de 636.000 personas aquí en Mar del Plata, como contempla el INDEC. Bueno, ahí surge más o menos una pérdida de entre 10.000 y 10.500 puestos de trabajo. Una realidad difícil que de cualquier manera responde al otro dato que dio el INDEC de lo que fue la economía argentina el año pasado, claramente afectada por los shocks financieros que se vieron desde el cierre del mes de abril. Bueno, la economía cayó 2,5%, con una caída de más del 6% en el último mes de 2018, con lo cual, claramente uno no podía esperar otra cosa. El primer trimestre claramente va a seguir muy débil en materias de actividad y también de empleo. Esto lo veremos obviamente cuando el INDEC en su momento publique esas nuevas estadísticas. Y de cualquier manera, un tema que hay que ver aquí es, ¿estaremos en el peor momento desde el punto de vista económico del año? Así parece afirmarlo el gobierno, y esto lo hace a partir de algunos datos, estos mismos que publica el INDEC, pero cuando uno compara, por ejemplo, enero o febrero contra enero y febrero del año 2018, sino cuando uno compara cada mes contra el inmediatamente anterior. Ahí lo que hay es, en algunos casos, 1 o 2 meses de crecimiento mes a mes, ahí desestacionalizando los datos, es decir, sin tener en cuenta los componentes que pueden alterar esa comparación, pero da la sensación de que es muy pronto para afirmar esa reversión de la tendencia de la economía en el corto plazo, con lo cual me parece que lo más prudente es esperar algunos meses, sobre todo para ver qué pasa con lo que genere la cosecha gruesa, ¿no? De este tema vamos a estar hablando a lo largo del programa, que se espera sea lo que reactive la economía argentina a partir del mes de abril. Ese es el punto que habrá que ver, porque claro, estamos en un año electoral y la incertidumbre propia de este tipo de elecciones genera algunas dudas con respecto a lo que puede ser el destino, el curso de las divisas que genere, por ejemplo, la exportación del complejo agroexportador de la Argentina. Bueno, este es el dato macroeconómico más importante, el tema del empleo, sustentado sobre este otro dato que le compartíamos, que tiene que ver con la actividad económica durante el año pasado. Y después, quedan las cifras financieras, ¿no?, de la semana, una semana otra vez muy complicada. Aquí le ponemos un rápido resumen: el riesgo país otra vez en alza, el dólar otra vez presionado hacia arriba y la tasa de interés cerca del 70%. ¿Qué está pasando? Evidentemente estamos en un año difícil, en un contexto internacional difícil sobre el cierre de semana. Este viernes, cuando estamos grabando el programa,
se conocieron datos complejos desde el punto de vista de lo que es la actividad industrial en Alemania que preocuparon a los inversores y se está generando un movimiento negativo en los mercados que acentúa la tendencia bajista que vimos ayer jueves, particularmente por lo que fue probablemente el dato de la semana para los mercados en la Argentina, puesto de alguna manera giró un poco la tendencia de la moneda, de la bolsa, de los bonos, que fue la detención del expresidente Michel Temer en Brasil. Usted sabe lo importante que es Brasil para la Argentina. Bueno, otra vez convulsionó a Brasil con este tema. Habrá que ver cómo siguen las cosas en un panorama que claramente no es fácil para la evolución de nuestras variables macroeconómicas y sociales. Así que bueno, estos son los temas de la semana. Nosotros hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y después comenzamos a referirnos a temas estrictamente locales. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y hablamos en este tramo del programa de uno de los temas de la semana en la ciudad de Mar del Plata, el conflicto portuario que paralizó a ese sector de la ciudad en la primera mitad de esta semana que estamos cerrando el viernes y que supuso el inicio de algunas negociaciones que veremos en qué estado están. Para esto estamos ya en comunicación telefónica con el contador Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2, a quien le damos la bienvenida. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, contanos en principio, por favor, para ponernos al tanto, específicamente, sobre todo los televidentes, ¿no? De qué fue lo que disparó el conflicto que bloqueó los ingresos al puerto en los primeros días de la semana. Bueno, en lo que es el puerto se ha lanzado una licitación. Esa licitación internacional, trajo algunas empresas que no son de Mar del Plata, que son operadores de algunos puertos del sur. Es en el caso de una empresa que se llama Murchison y que ya operó en el puerto de Mar del Plata, con muy mal antecedente en nuestro puerto, en el sentido de la precarización laboral, y son gente que no están, identificada con el mercado. Y a su vez, nosotros habíamos elevado como terminal una queja por el llamado que no nos parecía transparente y que nos dejaba un poco afuera nosotros, que somos los locales y los que venimos bregando con el comercio exterior. A raíz de todo esto hubo como una explosión de la gente que trabaja en la estiva en general, no de la terminal específicamente, solo de la gente que trabaja en la terminal, sino de las demás estivas, de todas las estivas. Porque que en la época en que trabajaba Murchison y otras empresas en el puerto de Mar del Plata, son intermediarios. Entonces ellos toman gente, intermedian. A raíz de eso, en los años 80, luego a los finales de los 80, principios del 90, se formaron por grupos, algunas cooperativas, más de 15, se terminó la intermediación en el puerto de Mar del Plata. O sea que una empresa que viene a descargar un barco trata directamente con la gente cobra, no hay una intermediación, entonces gana mucho más, está en blanco, etcétera, etcétera. Y esa preocupación se fue acrecentando en las semanas y hasta que llegaron a querer hacer una queja en el consorcio, sintieron que no fueron escuchados y esto provocó que hicieran una movilización que por suerte enseguida se cortó. No fue política, no hubo sindicatos, fue la gente trabajadora que quisieron manifestar su disconformismo con este tema. Así que eso fue un poco lo que sucedió.
bueno, vino el ministro del área, que es Javier Rizado, y con muy buen criterio, los escuchó con paciencia, se tomó todo el tiempo, la gente se manifestó como lo que quería decir, etcétera, etcétera, y bueno, y luego se levantó un poco la medida, que era una medida a medias, quiero decir también, porque hay veces que cortan 7 personas el puerto y están quemando goma y haciendo desastre. Acá era una medida a medias. Nosotros pudimos entrar a los contenedores porque teníamos 2 barcos. En la semana teníamos 2 barcos afuera, el de MSC y el de Merck. Bien. Ahora, Emilio, ¿esto tiende a normalizarse entonces? ¿Las cosas están encaminadas? Lo de las licitaciones quedamos en trabajarlo, hicimos una mesa de trabajo para ver de qué manera lo encauzamos para que estemos todos en igualdad de condiciones. Los locales no tenemos que tener ventajas sobre los demás, pero sí, digamos, una prioridad. Si yo estuve 4 años sin poder trabajar acá y mantuvimos a esta gente que es la que manifiesta, los mantuvimos 4 años. Estuvimos esperando con las tierras, pagándole las tierras al consorcio portuario y pagando todos los gastos que son sin poder facturar, ¿no es cierto? Y luego empecemos a trabajar, como vos sabés, en el año 2015 nuevamente. El 2015 fue de la recuperación, fue poco, 2016, 2017, y ahora no puede venir una empresa de afuera y, no, bueno, por una cuestión de los papeles, viene y aprovecha lo que yo hice en mi lugar. Eso es una locura. Pero bueno, creo que lo hablamos, un poco quedamos entonces en conversarlo y seguirlo viendo con el consorcio. Yo creo que le vamos a encontrar, quiero ser positivo en el sentido de que vamos a encauzarlo al tema, así quedamos también con el ministro, que tuvo muy buena predisposición, como te dije recién, así que estamos trabajándolo al tema. Bien, por último, Emilio, te pregunto, para tranquilidad en general del marplatense que tiene alguna expectativa de que el puerto finalmente se convierta, ¿no?, en un polo de entrada y de salida de mercaderías desde Argentina hacia el resto del mundo, ¿el movimiento de contenedores llegó a alterarse por este conflicto? ¿Está normal actualmente? ¿Cómo cerramos la semana? No. El movimiento de contenedores este principio de año se alteró notablemente hacia abajo por primera vez, tuvimos una merma, porque nosotros nos sentimos agredidos con una serie de cuestiones, con los papeles y las licitaciones y todo lo demás, y el manoseo, la presentación de empresas de afuera que vienen como salvadoras. A mí la verdad que me molestó muchísimo, y a la muchachada, a mi socio también, entonces eso un poco hizo que nosotros dejáramos la promoción de lado, y eso provocó que la gente, si no promocionás estos puertos, tenemos un puerto muy grande que es el puerto de Buenos Aires, que está ávido de agarrar cualquier cosa, cargas de afuera, y bueno, y eso trajo aparejado que hemos cargado menos, hubo poco trabajo en el puerto, qué sé yo. Combinamos con el ministro ahora y de alguna manera vamos a retomar la senda positiva, si Dios quiere, en cuanto solucionemos nuestra situación. Entonces, está muy claro. Bien, Emilio, te agradecemos mucho esta comunicación, muy claro, digamos, todo tu análisis y descripción de lo que ha sido el conflicto de la semana, y bueno, esperamos obviamente como marplatense una solución a este tema. Te repito, ¿no?, sobre todo para todo aquello que estamos esperanzados en que finalmente el puerto, digamos, de alguna manera concentre el movimiento de cargas desde y hacia el país, ¿no?, el puerto de Mar del Plata. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana. Igualmente para ustedes, buen fin de semana, un abrazo. Conversamos entonces con el contador Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2. Esperemos finalmente que este conflicto entonces pueda encaminarse de acuerdo a lo que comentaba Emilio, ¿no es cierto?, lo que han sido las negociaciones con la gente del consorcio y con el ministro Rizado. Seguiremos sin duda este tema porque nos parece importante para lo que es, bueno, el desarrollo del puerto local. Nosotros ahora hacemos una pausa y después de la pausa pasamos a hablar de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios en Mar del Plata. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y enseguida vamos a estar hablando de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata. Antes, dedicamos un par de minutos a presentar lo que va a ser Data Challenge, una actividad que va a lanzar Banco Macro durante el mes de abril, orientada a científicos de datos, emprendedores y desarrolladores, de manera que puedan participar de una competencia de creación de modelos de análisis de datos para predecir y optimizar el flujo de efectivo en cajeros y sucursales del banco en todo el país. Los participantes van a recibir mentoría de negocios por parte del banco, capacitaciones de tecnología e industria con IBM Argentina y acceso a la plataforma Watson Studio en la nube para crear, desplegar y probar sus modelos. Banco Macro ya viene trabajando con IBM a través de lo que son los modelos de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los clientes, así que esto lo que busca es sumar a emprendedores y desarrolladores de todo el país para mejorar los modelos de análisis de datos en lo que tiene que ver con el flujo de efectivo. Por último, lo que nos comenta la gente de Banco Macro es que los ganadores van a ser elegidos por un jurado de expertos durante el mes de junio. Ahora sí, volvemos a hablar entonces aquí en Mercados y Empresas de lo que es la actualidad de los desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata. Para esto conversamos, como hacemos habitualmente, con el contador Ezequiel Lorenzo, que nos describía de la siguiente manera qué pasaba en temporada, ¿no?, cuando llegan viajeros a la ciudad y demuestran allí su interés por algunas unidades en los desarrollos en nuestra ciudad. En nuestro sector de desarrollos inmobiliarios tuvimos bastantes consultas para gente del interior, digamos, que tal vez quiere tener una unidad en Mar del Plata. En general, los proyectos que más atraen a la gente que viene ocasionalmente a la ciudad o que viene de veraneo son los costeros, precisamente, como para que cuando vengan puedan tener su unidad y tener accesibilidad a la playa. Tuvimos consultas sobre el proyecto de Strawberry La Costa frente al mar, Residencias Roque Suárez, que es el que está en Colón y La Costa, donde está Tío Curcio, y hemos verificado y convertido a ventas para gente del interior. También el proyecto que estamos desarrollando en Alsina y San Lorenzo, que si bien es zona Güemes, paso a paso sigue siendo un producto más buscado por la gente del interior. En general les gusta la costa, pero también la zona Güemes es un atractivo. Y bueno, fue una buena temporada en términos generales. Tal vez no fue explosiva como otros años, por los valores en que está consolidado el dólar, digamos. Pero sí hubo bastantes consultas y gente tal vez que disponía de sus ahorros sigue confiando en el sistema de la obra en pozo, de la alternativa de acompañar un proyecto entrando un valor por debajo de determinado y asumiendo un compromiso de aporte en pesos. Con esta variabilidad, digamos, que tiene el dólar, suele gustar el hecho de asumir un compromiso en pesos para tener ladrillos que en un futuro valen dólares, con lo cual se verificó un movimiento. Ahora, Ezequiel, ¿sigue funcionando el modelo que trabajan ustedes de hace varios años de financiar en cuotas en pesos durante el desarrollo de la obra? ¿El esquema sigue siendo el mismo a pesar de lo que es todo este marco turbulento que tenemos en lo financiero, ¿no? No hay mucho secreto, sino que los conceptos de costo que nosotros tenemos son algunos en dólares, como la tierra, algunos materiales que son pocos, importados, que también están en relación directa con el dólar, y muchos componentes en pesos, como la mano de obra y materiales locales. Entonces tenemos un mix, algunos costos que van con los pesos y otros costos que van con el dólar. En general, en los proyectos, cuando vos participás, se requiere de un pago inicial, de un anticipo, normalmente del 40% del valor de la propiedad en la que estás participando. Y lo que hacemos nosotros es con ese anticipo, digamos, cubrir todos los conceptos que están relacionados con el dólar. En ese momento, a ese dólar, con ese anticipo se cubren esos conceptos. Y con el 60% que el participante, digamos, va pagando en pesos durante la obra, nosotros vamos cubriendo los conceptos en pesos. Entonces sí, se puede mantener la opción de pesos
Sí lleva una actualización que tiene que ver con el salario de la construcción, como para acompañar un poco la inflación. Normalmente es hasta menos que la inflación, pero lleva una actualización porque los pesos, si no, en el tiempo se van devaluando, como sabemos. Pero es posible seguir estructurándolos así, es un modelo que viene funcionando ya hace 11 años que lo venimos desarrollando, con 27 proyectos, 24 entregados. Y la idea es seguir haciéndolo porque es una buena opción de generar producción para la construcción, nuevos emprendimientos, se genera trabajo para muchos sectores, se le permite a la gente entrar en pozo para sus ahorros, tratar de canalizarlos a estos medios, digamos, y a futuro tener una unidad, se capitalizan o lo destinan a renta, teniendo lo que reemplazaría a una jubilación, ¿no? a un ingreso más. Y Ezequiel Lorenzo describía así una temporada que no ha sido explosiva, ¿no? Esto de alguna manera copiando los términos que utilizaba Ezequiel, pero que ha tenido algunas ventas en los desarrollos aquí en la ciudad de Mar del Plata, sobre todo por las bondades que tiene este modelo, ¿no es cierto? Que describía muy bien Lorenzo en el sentido de que, bueno, se financia el 60% de la obra en cuotas en peso, está bien, con ajuste salarial por las variaciones salariales de la UOCRA, pero es un esquema que evidentemente a los inversores para este tipo de emprendimientos les continúa siendo útil dentro del contexto macroeconómico actual. En la segunda parte de la charla conversábamos con Lorenzo sobre algunos de los proyectos, ¿no?, que han venido desarrollando en los últimos años, en particular Casonas de Laras, un proyecto que se lanzaba hace un año, que ha venido teniendo algunos ajustes en función de lo que tiene que ver con la oferta del producto y la demanda por parte de los clientes, no solamente de Mar del Plata, sino de todo el país, porque tiene algunos aspectos realmente, digamos, de mucha jerarquía en la zona sur de la ciudad. Así que bueno, conversábamos con Ezequiel Lorenzo sobre la actualidad de este proyecto. Ya pasó un año desde que lanzamos Casonas de Laras. Fundamentalmente avanzó mucho el sector de las 54 hectáreas, 371 lotes para viviendas unifamiliares, un lote para que en un barrio cerrado, para que una gente se haga una casa el día de mañana. También tenemos gente que ingresa para comprar un lote y sinceramente ahora no tiene definido si va a construir una casa o no, pero ingresa en el sistema porque confía en el sistema como un ahorro, como te decía, o como una capitalización, porque normalmente cuando vos entregas el barrio, nosotros entregamos el barrio en este caso, con los accesos, los amenities, los servicios, y todo el master plan completo, y con ventas verificadas, el valor de los lotes va subiendo, obviamente, en el tiempo. Entonces, te ganas esa plusvalía, digamos, esa capitalización. Pasó un año de esa obra, ya se acercó todo el barrio con alambrado perimetral, que fue uno de los primeros trabajos. Se está construyendo el acceso vehicular, estamos cerca ya de poner los techos. Se abrieron todas las calles delimitadas por el agrimensor, se demarcaron todos los lotes internos, se está iniciando la construcción del clubhouse y a continuación se está empezando con los servicios agua y cloaca. Es un proyecto que faltan 2 años para las primeras entregas. También se puede adquirir a 3 años a más plazo. Y la verdad con muy buena receptividad, tuvimos un 2018 con muy buenas ventas. Dentro de todo es nuestro producto más accesible, la parte de lotes. Para que tengas una referencia, el anticipo está en $18.000 y 36 cuotas, que está a 30.000, 31.000 pesos argentinos, que es plata, pero bueno, a veces hasta se unen 2 personas, ponen 15.000 pesos por mes y entran en un lote. Y después ven, como te digo, van a... Por lo menos ahorran, viste que el ahorro es forzoso. Por un lado ahorran, después tienen un bien que a su vez vale más y vale en dólares. Así que muy contentos con Casonas de Laras, ese sector de lotes. Y dentro de Laras Santa María del Mar tenemos el otro sector, que son 7 hectáreas, donde ahí estamos construyendo íntegramente el barrio, no solo la infraestructura, sino las casonas con departamentos, con un estilo de campo. Y una novedad que la lanzamos recientemente, 22 casas, llave en mano, dentro de Laras, como un tercer producto para aquella gente que quiere tener una vivienda para vivir todo el año, o de fin de semana, de veraneo, pero que no tiene las intenciones tal vez de ocuparse de la construcción. Entonces, en este formato, nosotros nos ocupamos de hacer no solo la infraestructura y el master plan del barrio y los amenities, sino que además construir la casa y entregarte la casa llave en mano, listo para ir. Y como usted ve, más allá de las dificultades, ¿no?, de la coyuntura económica, los proyectos siguen avanzando, sigue habiendo
bueno, una demanda justamente que busca posicionarse en este tipo de inversiones y además, y a esto vamos en el último tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo, aparecen incluso iniciativas nuevas. Usted va a escuchar en este tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo, bueno, la descripción de un proyecto que se va a estar lanzando el próximo 5 de abril. Hablamos de un nuevo polo logístico e industrial liviano sobre la ruta 226, un proyecto realmente muy ambicioso que tiene que ver con la logística local. Sobre este tema, Ezequiel Lorenzo nos comentaba lo siguiente. El polo 226, como bien dijiste, es un polo logístico e industrial liviano que está ubicado en la ruta 226, kilómetro 8, a la salida de Mar del Plata, antes de Sierras de los Padres. Está muy bien ubicado, tiene aprobaciones de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Parques Industriales y aprobación por unanimidad del Consejo Deliberante. Es un proyecto que se movió como una iniciativa privada, que se construyó 11.000 metros cuadrados de naves industriales que están listas con posesión inmediata y que ahora, el mes que viene, el 5 de abril, lo estamos lanzando oficialmente la comercialización de las naves a la ciudad. Es un proyecto que vemos que más allá de la iniciativa privada le va a hacer muy bien a la ciudad. Viste que los parques industriales son productos y logísticos consolidados en el mundo, en Capital Federal, porque concentran todas las empresas que les sirve radicarse en esos polos para depósito o para industria liviana. Se genera mucha sinergia entre las empresas que están dentro del polo. Son empresas con las mismas actividades y los mismos intereses. No es que tenés como vecino, digamos, una casa, que es lo que suele suceder en un galpón que quedan en zonas aledañas a Champagnat, por ejemplo, que si bien son zonas más industriales, cuando vos vas a un parque cerrado, están todos en la misma, comparten los gastos comunes. La vigilancia hoy, la seguridad es un tema primordial en todo tipo, digamos, de vivienda y de local y de galpón, pero en particular en los parques, digamos, vos podés controlar la entrada y la salida de la gente que va a estos lugares, y ese gasto, que es muy fuerte, prorratearlo entre todas las naves, pegándote muy poco y garantizando la seguridad de tu activo, porque son empresas que van a tener ahí o depósitos o materiales para la producción y que valen mucha plata. Y un poco el polo logístico lo que va a buscar es hacer que el tránsito pesado, digamos, llegue hasta ese punto, y el camión que entra a la ciudad es un camión más chico, de bajo porte, de menor peso, para que no rompa las calles y demás. A su vez está ubicado en un punto que, si Dios quiere, se materializa en algún momento la circunvalación que está proyectada, que va a unir la ruta 2 con la 226 y la 88 de la ciudad. Queda como un punto neurálgico el polo logístico, lo cual sería muy útil para empresas, nuevamente, para que las que vengan por 88, 226 o la 2 paren en ese punto, el semi con el remolque y demás, el tránsito pesado, descarguen y continúe una distribución liviana para la ciudad, liberando un poco, como te digo, las calles y el tránsito y demás. Y a su vez una novedad, que vamos a estar lanzando una tercera nave en construcción, la cual se va a poder comprar una unidad con anticipo y cuotas en pesos, con el mismo sistema que estábamos hablando de nuestros desarrollos, para la nave 3, y interesante para las empresas, para las industrias, para pasar a ser propietario y dejar de ser inquilino, o para inversor, para gente que pueda tener un ahorro o pueda asumir un compromiso, hacerse de una nave, después la destine a renta. Y es una renta bastante piola de administrar, digamos, distinta a una renta de vivienda y hasta mejor que local comercial, porque se trata de una nave de un galpón y tu inquilino va a ser una empresa. Así que es muy interesante también para ahorristas o para inversores. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien. Pásalo bien. Siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata pasamos a hablar ahora de probablemente el dato clave, ¿no?, para la economía argentina en los próximos meses. Esto lo adelantábamos de alguna manera en la apertura, en el sentido de que la próxima cosecha gruesa se espera que sea el motor de por lo menos una tenue reactivación, ¿no es cierto?, del actual ciclo económico tan complicado que atraviesa la economía argentina. Y para esto, bueno, obviamente la expectativa puesta en lo que va a ser la próxima cosecha de soja, que ya arrancó, ¿no?, en la zona norte, la zona núcleo, y que arranca en abril aquí en la zona de General Porredón. Así que para hablar de este tema, conversamos en la semana con el ingeniero Esteban Area, presidente de la Sociedad Rural Mar del Plata. Yo creo que hay una gran expectativa de parte del gobierno, tanto en la cosecha de soja como en la de maíz. Para este año se calcula que Argentina va a pasar a ser el segundo exportador mundial de maíz después de Estados Unidos y bueno, la realidad es que las condiciones climáticas han acompañado hasta ahora para que los cultivos expresen su potencial y podamos tener una muy buena cosecha. Si bien en la zona nuestra, en el sudeste, todavía no arrancó la cosecha de soja y maíz, recién para principios de abril arrancaría la soja aproximadamente. En el resto, en la zona núcleo, sí ya están cosechándose los primeros lotes con buenos rendimientos. También una de las cuestiones que es importante aclarar en este caso de la cosecha es que el productor muchas veces utiliza los silobolsas para mejorar la logística. Tenemos que entender que hoy las cosechadoras son de una capacidad de trabajo muy grande, en la cual debemos ponerle muchos camiones y quizás no existe esa cantidad de camiones en todos los campos al mismo tiempo mientras se van recolectando la cosecha, y además esos camiones tienen que ir a las plantas o a las terminales portuarias, descargar y volver a cargar. Entonces, desde hace ya varios años, por ese motivo, principalmente los productores han elegido el sistema de silo bolsa. Esto quiere decir, perdóname Esteban, que la compra de silobolsa por productores no quiere decir estrictamente que piensan no vender el grano, es decir, que no va a salir del país ese grano, sino que en muchos casos tiene que ver con una cuestión logística transitoria. Para nada. La realidad, en principio, el principal causa es logística, mejorar la logística. Convengamos que la realidad de los puertos es que son puertos, la mayoría de muchos años, que no tienen una agilidad muy buena como para que los camiones descarguen inmediatamente ni bien llegan. Todo eso enlentece. Por ejemplo, nosotros conocemos muy bien el puerto de Necochea, donde un camión en plena cosecha de girasol por ahí está 2 o 3 días demorado, que lo utilizan como un silo al camión, entonces no puede regresar al lote, a la cosecha, no puede regresar y cargar nuevamente. Eso hace todo más complejo y más costoso también, porque el camionero se está perdiendo viajes en plena cosecha. Entonces, volviendo al tema del silo bolsa, se utiliza para mejorar la logística. Además, el productor, cuando embolsa, tiene la capacidad de vender su grano en el momento que necesita canjearlo, que es una de las actividades que, digamos, se utiliza el canje para pagar los insumos a través del canje con granos. Es una herramienta muy utilizada para la compra de agroquímicos, semillas, gasoil. Es muy común que se maneje así el productor. En los últimos años
Entonces, disponer de ese cereal le permitiría estar pagando sus insumos. Bien, y decía Esteban Area, ¿no? Se espera una gran cosecha. Bueno, los últimos datos que ha dado a conocer, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario a lo largo de la semana apuntan justamente a una cosecha que esté a la altura de las expectativas. Y ahí Area lo que despejaba de alguna manera es este temor que se instaló en muchos agentes económicos en las últimas semanas a partir de algunos rumores y comentarios vinculados con lo que son las compras de silobolsas por parte de los productores acerca de la eventual retención de granos por parte justamente de los productores y bueno, el freno a la liquidación de divisas en un contexto realmente de presión al alza de la moneda estadounidense aquí en nuestro mercado cambiario. Bueno, esto decía Area responde básicamente a cuestiones logísticas, con lo cual no debería haber problema o no debería vincularse esta cuestión con un eventual retardo de la liquidación de dólares de las exportaciones de soja. Pero más allá de este comentario, bueno, en el segundo tramo de la charla con Area extendíamos justamente este análisis para ver qué tan dispuesto o qué tan propenso está el productor a liquidar su cosecha en los próximos meses. Sobre este tema, Esteban Area nos comentaba lo siguiente. En plena cosecha el productor vende una gran mayoría de sus granos. No es que lo puede aguantar mucho tiempo porque tiene que cancelar todas las deudas que vienen de la siembra de la siembra. Entonces, puede, según los, digamos, la capacidad financiera de cada productor, puede llegar a tener un resto que guarde para la compra de los nuevos insumos, básicamente, pero no creo que sea el productor el que especula fuerte con la venta o no a la exportación. La mayor cantidad de todos los granos, como bien sabemos, son commodity y se exportan, ya sea a través del grano propiamente dicho, a través de aceites o subproductos como el pellet o las harinas de soja. Todo eso lo manejan las grandes exportadoras, que son 5 o 10 exportadoras, que quizás tengan un poco más de cintura financiera como para especular antes una modificación en el tipo de cambio, ¿no? Está claro. Esteban, por último, en la región, decía la soja todavía no arrancó, ¿qué están haciendo? En este momento se está cosechando el girasol con unas complicaciones climáticas básicamente. Las lluvias de los últimos días han demorado la cosecha y los lotes se encuentran algunos desparejos. ¿Qué quiere decir? Que en parte se está entregando y en parte queda la planta verde, lo cual dificulta aún más la cosecha, porque el cultivo de girasol tiene una humedad de residuo en puertos o en plantas de 11% de humedad. Por encima de eso, bueno, o va secada o lo rechazan y bueno, ya tiene algunos inconvenientes la comercialización. Los rindes son buenos, la expectativa era muy buena y sin embargo no hay muchos productores que no están conformes con los rindes y bueno, recién comienza, todavía falta por delante mucha cosecha, así que estamos a la expectativa de finalizar y ver qué sucede con el cultivo de girasol. Bien, de las perspectivas de la cosecha gruesa y del ingreso de divisas, ¿no?, por este canal en los próximos meses, pasamos a hablar ahora de lo que ha sido en la semana del panorama financiero internacional para después meternos de lleno en lo que ha pasado en el sistema financiero argentino. Y en este orden, en el plano internacional, realmente hubo un dato destacado, ¿no? La nueva reunión del Comité Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la decisión no solamente de no volver a subir la tasa de interés, sino de cambiar también las perspectivas para este año y el próximo. ¿Qué dijo la Reserva Federal? Bueno, que no va a volver a subir la tasa de interés este año y que para el año 2020 se va a esperar solamente una sola suba de tasa de interés, de acuerdo a las proyecciones que ha realizado el Comité Abierto de la Reserva Federal. Un dato que fue muy bien recibido por los mercados, que pegaron un salto, ¿no?, hacia mitad de la semana, más allá de algunas turbulencias vinculadas, como le decía en la apertura del programa, con datos industriales, ¿no?, que llegan desde Alemania y que preocupan desde el punto de vista de lo que es la actualidad de la economía global. Realmente el dato de la semana, bueno, este anuncio de la Reserva Federal, el cambio de perspectivas, ¿no?, en lo que tiene que ver con el ciclo alcista de tasas de interés, bueno, y algunos datos más vamos a compartir a continuación sobre este tema con un informe de la televisión internacional.
La Reserva Federal estadounidense anunció el miércoles que mantendrá las tasas de interés sin cambios este año, ante la ralentización del crecimiento y la ausencia de una fuerte inflación en Estados Unidos. La tasa de fondos federales ahora está en el amplio rango de estimaciones de neutral, la tasa que no tiende a estimular ni a restringir la economía. Como señalé, mis colegas y yo creemos que esta configuración es adecuada para la perspectiva actual y creemos que debemos ser pacientes al evaluar la necesidad de cualquier cambio en una postura de política. Paciente significa que no vemos la necesidad de apresurarnos a juzgar. Puede pasar algún tiempo antes de que la perspectiva para empleos e inflación requiera claramente un cambio en la política. Las tasas de interés se mantendrán entre el 2,25% y el 2,50% en 2019, según las proyecciones de los miembros del Banco Central desveladas el miércoles, tras una reunión de política monetaria de la institución. La Fed anticipa un crecimiento de 2,1% para 2019, en lugar de 2,3% previsto en diciembre, y vaticina una inflación de 1,8%, más baja que la anunciada hace 3 meses de 1,9%. La Casa Blanca, por su parte, anticipa una expansión de 3,2%. Según la Fed, la inflación en un año se redujo sobre todo a causa de los bajos precios de la energía. El alza de los precios al consumo apenas fue de 1,5% interanual en febrero, según el índice CPI, lejos del objetivo del 2% que el Banco Central considera benéfico para la economía. El organismo vaticina además una subida del desempleo del 3,5% de 2018 a un 3,7% este año. Además, el Banco Central anunció que a partir de septiembre reducirá el ritmo de cesión de la cartera de bonos del Tesoro que había adquirido durante la crisis iniciada en 2008 para sostener la economía. La institución cederá sus títulos de deuda a un ritmo de $15,000 millones al mes, a partir de mayo, en lugar de los actuales $30,000 millones mensuales. Bien, este dato central, ¿no?, de lo que ha sido el movimiento de los mercados financieros internacionales a lo largo de la semana, pasamos a hablar ahora del dato para la Argentina, ¿no?, porque se volvió a complicar políticamente Brasil a partir de la detención del expresidente Michel Temer, y esto parece complicar a algunos funcionarios del actual gobierno de Jair Bolsonaro que estaban manejando algunas reformas importantes en el ámbito del Congreso brasileño. Compartimos a continuación un informe de la televisión internacional sobre este tema que realmente ha sido central no solamente para el mercado bursátil, sino también para la evolución del dólar en la Argentina en las últimas horas. Detenido en Sao Paulo el expresidente Michel Temer en una operación vinculada al escándalo de corrupción Lava Jato, por el que ya está encarcelado otro expresidente, el izquierdista Lula da Silva. El juez federal de Río de Janeiro ha solicitado también el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del expresidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño. La detención fue ordenada en el marco de una investigación abierta para verificar supuestas irregularidades en contratos firmados por empresas ya condenadas por la Lava Jato y Electronuclear, la estatal que opera las plantas nucleares del país. Y sin duda habrá que seguir este tema de lo que tiene que ver con la corrupción en Brasil y las novedades vinculadas con la justicia en ese país, porque esto, lo reitero, complicado y mucho, ¿no?, el andar de los mercados financieros en la Argentina. Sobre todo estamos viendo el dólar nuevamente con tendencia alcista en este cierre de semana, incluso en un escenario con la tasa de interés muy cerca del 70% anual. Nosotros enseguida vamos a estar hablando de lo que ocurrió en la semana aquí en el circuito financiero argentino, como siempre a través de una comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Antes quería recordarle la información vinculada con lo que es el lanzamiento del nuevo ciclo del curso para inversores bursátiles allí en la Bolsa de Mar del Plata, concretamente en la fundación de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata. Comienza el día 10 de abril la primera etapa, ¿no?, de este curso para el ciclo 2019 destinado a profesionales, estudiantes y el público en general interesado en conocer alternativas de inversión en la bolsa y su funcionamiento. Así que todos aquellos interesados en este curso que arranca el 10 de abril, les sugerimos comunicarse con la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata a través de los datos que usted tiene ahí en pantalla: info@mdpbursatil.com.ar, la dirección de correo electrónico, 561-6000, la línea telefónica. Nosotros ahora sí hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y después le contamos qué pasó en la semana en la Bolsa Argentina. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien,
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de comunicarnos con Mar del Plata Bursátil para ver qué pasó en estos días en la Bolsa Argentina. Bueno, para esto, como siempre, nos recibe Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo, ¿no?, este cierre de semana en los mercados. Se complicaron las cosas en la Bolsa Argentina, en el mercado de cambios, desde que se conocieron las novedades en Brasil vinculadas con el arresto de Temer, ¿no? Parece ser ese un poco el panorama de cierre de semana. ¿Qué nos podés contar? Sí, en realidad en la semana estuvo bastante volátil, ¿no? El dólar, o sea, un día tocó 42, después nosotros igualmente el dólar que siempre miramos es el dólar que se obtiene a través de la compra y venta de los bonos, principalmente, que es el que nos regula las operaciones nuestras, ¿no? Que era lo que antes llamaba el contado con liquidación, bueno, pero hoy en día nosotros, o sea, hoy por ejemplo a la mañana, cuando leí que había saltado un peso el dólar, enseguida lo calculé y me estaba dando, acá estaba dando 41.80, 42. O sea que un poco siempre miramos eso porque es lo que nos ajusta a nosotros los valores de las acciones, inclusive, bueno, la paridad de los bonos también la vemos afectada por eso. Y bueno, en realidad sí, es más de lo mismo, ¿no? O sea, también el mercado de Estados Unidos está muy volátil, ayer subió el 1, hoy baja el 1, y bueno, y así estamos, ¿no? O sea, acciones de bancos de allá, capaz que baja, ahora por ejemplo estaba mirando el Banco City, estaba bajando el 1%, el 3%, cuando no son porcentajes que antes eran tan normales. Y bueno, está como siempre convulsionado. Lo nuestro es aparte siempre, un tema aparte, porque tenemos el tema famoso de las elecciones y bueno, y según cómo van bailando, tampoco es como que no hay una noticia puntual que te haga tener una esperanza de cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Seguro. Ahora, en este contexto, ¿cómo viste que respondieron los bonos? ¿Cómo están las paridades, los que más están operando? Están igual los bonos, no podemos decir también lo mismo. O sea, por ejemplo, nosotros seguimos mucho las paridades siguen bajas. Inclusive ayer empezó a circular un informe de Morgan Stanley que decía que los bonos argentinos, o sea, claro, te están dando, o sea, como que tiene un efecto desmedido la baja que han tenido. Entonces, suponete, tenés el AO20, te da el 12%, y es un bono que vence el año que viene, y te está pagando la renta, ahora paga en abril y paga en octubre. El AI24 está al 13,5, y bueno, o sea, en general lo ven como que está desmedido porque, bueno, según lo que verán ellos, si hay posibilidad o no posibilidad de un default. En definitiva, los bonos siempre fueron un tema de confianza, de tener confianza en el país, de tener, o sea, en general el que invierte en un bono de Brasil no está analizando tanto cuál es la balanza de pagos, o sea, en general compra porque le gusta el país. Y bueno, acá se está dando al revés, o sea, está sobre exagerado, un bono de Brasil colocó deuda al 4 y nosotros estamos al 14-15% de los bonos. Entonces, vos me decís, en general, para mí esto hasta que no se vuelva a tener una persona, un candidato que vos me digas que diga que pueda haber un cambio, no sé, yo no la veo que vaya a pasar grandes cosas este año. Los bonos vencen y te los van pagando, o sea, no hay un bono que no hayan acreditado la renta. Entonces vos me decís, ¿vale la pena estar afuera de los bonos? Bueno, es un riesgo que toma cada persona en sí, ¿no? Está claro. Ahora, Adriana, para aquellos que, como vos bien describías, bueno, los está de alguna manera alertando la proximidad de las elecciones y, como bien me parece vos decías también, bueno, aquí difícilmente se despeje un poco el horizonte hasta tanto no se conozca bien cuáles van a ser los candidatos y estemos más cerca
de las tendencias finales. Está este tema de las letras del Tesoro, ¿no?, que están venciendo todavía antes de las elecciones de octubre. ¿Hay licitación la semana que viene de letes? Sí, la semana que viene ya ahora salió el anuncio, ahora íbamos a circularizar también nosotros por las redes, es para el 4,5% anual y después te vence yo creo que ahí sí ya te incluirían las elecciones, porque es el 25 de octubre. Ajá, o sea que ya tenemos el primer vencimiento post elecciones. Bien. Sí, ahí tendríamos el 4,5% anual. Pero yo digo, para eso o sea, realmente, ¿qué diferencia hay en comprar una O20 que te paga el 4% en abril y el 4% en octubre, ¿no? Claro. Pero bueno, son decisiones no sé, yo pienso que es así. Así como hay muchísima gente que se ha mantenido y ha reinvertido los dólares, hay gente que se asusta y está con los dólares en cuenta esperando a ver qué pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que un bono corto no tendría mucho sentido no estar en esos bonos. Pero bueno, esto es así, o sea, cuando las grandes diferencias también las haces en estos momentos, cuando están nerviosos, cuando los mercados tiemblan, cuando tal, viste, bueno, siempre es así, y a lo largo de la historia nuestra siempre vimos eso. Pero bueno, el que le gusta ser precavido y colocar al 4,5% es una buena oportunidad. Siempre va a ser mucho mejor que tener los dólares o en cuenta corriente o en un banco con una tasa del 1,5% o 2% anual, ¿no? Sin duda. Así que, Además, es una Adriana, forma de darle una rentabilidad. O sea, además, Adriana, quería destacar esto, ¿no? Más allá de que en este vencimiento en particular ya estemos pasando en la fecha de las elecciones de octubre, las letras se pueden vender en cualquier momento en la bolsa, ¿no? El mercado secundario sigue operando. Sí, hay mercado secundario. El tema es que vos me decís, hay que planificarlo un poco, o sea, no es como cuando vos me decís un bono, no es que yo insista con los bonos, pero vos me decís un bono, querés hoy vender, los vendés todos, listo, hoy y mañana tenés la plata en el banco. Una lete te cuesta un poco más, porque hay que armarle el mercado, seguirlo, mirarlo. Claro. Pero bueno, hay mercado secundario y cada vez se está masificando un poco más. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta nueva comunicación, buen fin de semana y volvemos a charlar el próximo viernes. Bueno, hablamos en la semana. Gracias, Marcelo. Bien, conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil en el cierre de una semana otra vez compleja, ¿no?, para los mercados financieros aquí en la Argentina. Y nosotros simplemente vamos cerrando con los últimos minutos dedicados a los niveles de tasas de interés, ¿no?, que tenemos, bueno, dentro de lo que es el mercado bursátil en esta jornada del viernes que estamos transitando. Y comenzamos con las tasas de las LECAPs, ¿no?, estas letras capitalizables en pesos que han venido a reemplazar a las LEVAX, que como usted sabe se dejaron de emitir desde el cierre del año 2018. Bueno, 2 plazos operados hasta el mediodía del viernes en que estamos grabando el programa. Para el cierre del mes de abril, 47%, los últimos rendimientos, y para el cierre del mes de mayo, 45%. Después, cuando hablamos de tasas en dólares, los 3 bonos que siempre referimos, el bono 2020 12,5%, el bono 2024 13,5% y el bono de descuento 13,5%. Este bono, recuerdo, vence el año 2033, tasas muy elevadas en la comparación internacional, como decía Adriana, bueno, reflejando claramente la incertidumbre que hoy presenta la economía y la política en la Argentina. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.